todos los hermanos. Saludo a toda la congregación de la región de Nariño. Saludo también a los hermanos que nos visitan del Ecuador. También escucho que vinieron hermanos de la región Centro-Sur, Huila. Dios les bendiga. Denle un aplauso, hermano. Y la gloria y la honra le doy al Señor Jesús. Lo que somos, lo somos por la gracia del Señor Jesús. Ya no andamos, como dice el apóstol Pablo, en delitos y pecados. Ya el que era borracho no lo es más, el que hurtaba no lo es más, no lo hace más, porque tanto usted como yo hemos sido renovados, transformados por la gracia, la misericordia de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. A Él sea toda gloria, a Él sea todo honor. Dice la palabra del Señor, el que se gloría, gloríese en el Señor. A Él déle ese aplauso esta tarde. Déle ese aplauso al Señor Jesús, a Él. Él es digno de ser adorado. Él es el motivo de esta reunión. Gloria al Señor Jesús. Voy a la palabra. Primera epístola de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Primer epístola del apóstol Pablo, capítulo 4. Muchas gracias, mi hermano. Qué honor y qué bendición. Capítulo 4, verso 16. Dice la palabra del Señor, y ayúdeme a leer. Usted va a leer junto conmigo. Amén. Dice, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4, el verso 16. Mire lo que dice, ayúdeme a leer porque esta palabra es para nosotros, para nuestros hijos y para nuestras generaciones que vienen. Dice la palabra del Señor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Otra vez, ten cuidado de mí mismo y de la doctrina. Amén. Pues ayúdeme a seguir, hermano. Pues persiste en ello, pues haciendo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese aplauso nuevamente a la presencia del Señor. Pueden tomar asiento, gloria al Señor. Hoy no tengo tableta, la dejé. Amén. Y saluda a los pastores. Saluda a las esposas de pastores. ¿Dónde están las esposas de pastores? Estén de pie las esposas de pastores. Estén de pie las esposas de pastores. Mi esposa, Dios le bendiga. Yo la vi hablando en lenguas, qué bendición. Estén de pie las esposas de pastores que están. Dios le bendiga, hermana. Dios les bendiga. Amén. A ellas un aplauso. Ellas nos ayudan mucho. El pastor sin la esposa es incompleto. Amén. Hace falta la esposa en la iglesia del pastor. Bien, mis hermanos, si está el hermano Adrián Hernández, después del culto se acerca. Bueno, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en primera de Timoteo capítulo 4, el verso 16, y dice, ten cuidado
de ti mismo. Está hablando de nosotros mismos. Está hablando de nosotros. Amén. Digan amén. Y de la doctrina. Aquí miro, hermano, en este pasaje dos cosas para analizar. El apóstol se refiere a dos cosas, y es, primero, de ti mismo, y segundo, de la doctrina. Gracias a Dios que se nos ha enseñado esta doctrina apostólica. Gracias a Dios por aquellos que pagaron en el pasado el precio por predicarnos este evangelio. Gracias a Dios por aquellos que ya no están, como dice la epístola a los hebreos, hablando del pastor, hablando en Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores. Pero antes dice, acordándonos de ello, démosle una miradita a lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, hablando del pastor. Y en esta tarde quiero honrar a aquellos antepasados que nos trajeron este mensaje, aquellos que pagaron el precio, amén, por tener hoy día este evangelio. Hebreos capítulo 13 y el verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Gracias a Dios por aquellos que pagaron el precio, aquellos que tuvieron que pasar muchas necesidades por abrir o comenzar una iglesia. Recuerdo cuando nuestra iglesia en el año 90, cuando comencé el ministerio, a finales del año 1990 y comienzo del 91, de nuestras iglesias, recuerdo que en mi región donde comencé, el departamento del Cauca, éramos 10, 12 pastores y sufríamos mucho, pasaba muchas necesidades y la iglesia era pequeño, el grupo. Recuerdo en mi iglesia donde me levanté, donde pude llegar a los 9 años, porque en Cali estuve yendo a una iglesia cuando tenía 7 años, pero pude ver las dificultades que pasaban aquellos pastores. Y quiero decirle, hermano, que hoy día nuestra iglesia ha crecido y está en avivamiento. De ese aplauso al Señor. Nuestra iglesia ha crecido y está creciendo, gloria al Señor Jesús, sin cambiar el mensaje apostólico. Nuestra iglesia tiene avivamiento sin cambiar el mensaje de avivamiento. La iglesia está fundamentada sobre aquel fundamento de apóstoles y profeta que es el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y aquellos en el pasado, la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, dice la palabra del Señor en el capítulo 2, el verso 1 al 2. Mira, hermano, lo que voy a decir esta tarde. Ellos enseñaban, la iglesia enseñaba, había un mover, había un fluir, había un movimiento del Espíritu Santo, donde los niños, donde las mujeres, donde los hombres estaban, hermano, en las casas, en el templo, enseñando, y había gran avivamiento, amén. Y eso es lo que hoy día necesita todavía esta iglesia. Dice, hermano, que ellos estaban en las casas, estaban en el templo y estaban todos unánimes juntos, hasta que el Señor llenó la casa donde estaban ellos sentados. Vamos a mirarlo, Hechos capítulo 2, ayúdenme a mirar. En el libro de los Hechos capítulo 2. Gloria al Señor Jesús. Voy a hacer una pausa. Mi esposa me dice, tengo 6, 7 Biblias. Mi esposa me dice, lleven la versión nueva, lleven la que tiene el estuche, la bonita. Esta Biblia lleva conmigo 38 años y es la primera que llevo. Puedo llevarla de estudio, pero esta Biblia
esta versión es personalizada. Esta la cuido mucho porque yo sé a qué lado está el versículo que necesito. Si está a la izquierda, si está a la derecha, y sé en qué lado, hermano, puedo abrir la Biblia. Si en el centro, al final, sé dónde está el pasaje. Me he familiarizado mucho con esta palabra. Y la cuido mucho. Si algún día ya no esté, un nieto cuando llegue lo puede heredar, pero que herede el mensaje apostólico. Gloria al Señor Jesús. Hoy día veo los jóvenes que ya la Biblia no la llevan. Hoy día no llevan la Biblia. La Biblia está ya virtualmente, pero gracias a Dios esta no hay que formatearla, porque ella no tiene virus. Es la palabra. Recuerdo cuando salíamos de nuestra casa en el año 80, salíamos con nuestra Biblia debajo del brazo. Y desde la casa nos colocamos la corbata, el saco, y desde la casa nos íbamos caminando al templo. ¿Cuánto les tocó esta época? Hoy día me da tristeza, hermano. Cuando llegamos a las casas, veíamos a visitar a los hermanos, veíamos la Biblia abierta allí en la mesa del comedor, o estaba abierta la Biblia allá en la orilla allá de la sala, estaba allí en el altar, y estaba en la atril, está la Biblia. Hoy ya no lo vemos. Vamos a las casas, ya no se ve la Biblia. Los jóvenes poco les gusta llevar la Biblia, y llegan a la iglesia y se colocan su corbata en la iglesia. Volvamos a las sendas antiguas. Dele ese aplauso al Señor. Hechos capítulo 2, el verso 1 al 2. Dice la palabra del Señor, hermano. En el primer tratado, Hechos capítulo 2, verso 1 al 2. Ayúdeme a leer usted que está allí con su Biblia. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué más dice? Estaban todos en un mismo sentir, juntos, y de repente vino del cielo y llenó ¿qué? Toda la casa. Diga conmigo, llenó. Así dice, ¿cierto, hermano? Y llenó toda. ¿Cómo dice? Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire, hermano, la importancia. Está hablando de una casa, está hablando de la casa donde estaban morando, donde estaban juntos. Y quiero esta tarde decirle, Pentecostés comenzó en una casa y se extendió hasta lo último de la tierra. No olvide esa frase, hermano, esa frase que nos inspiró el Espíritu Santo. Pentecostés comenzó en una casa y se extendió hasta lo último de la tierra. Esto es lo que necesitamos hoy día, la doctrina, el mensaje apostólico. Y Pablo está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, cuando dice de mí mismo, está hablando de mi conducta, está hablando cómo me conduzco, está hablando de mi testimonio, me está comprometiendo que debo tener un buen testimonio. Está hablando primeramente a mí. Amén. Aquellos pastores del pasado, hermano, que eran bien celosos con esta doctrina. Nacimos en ese ambiente. Esta iglesia nació en este ambiente. Esta iglesia nació en aquel aposento alto, donde comenzó y se llenó del Espíritu Santo todos aquellos, y salieron de esa casa a llevar el mensaje, y donde iban, hermano, la unción, el poder del Espíritu Santo se manifestaba hasta la sombra de Pedro. Al pasar, los enfermos los tendían en la calle, en el andén, y eran sanos. Al pasar la sombra, era la unción, era el poder, era la oración, era el respaldo de la santidad que había en aquellos hombres de Dios.
Y ese mensaje, hermano, comenzaron a llevarlo y ellos comenzaron a pagar un precio muy alto. Fueron llevados a la cárcel, pero milagrosamente fueron rescatados. Aquellos que nos trajeron el mensaje, escucho de sus biografías y admiro, hermano, aquellos que pagaron el precio, aquellos que fueron llevados a la cárcel. Estaba diciendo uno de nuestros ancianos de nuestra iglesia de 48 años de ministerio. La semana pasada estuve en el Putumayo, allí en el campamento de jóvenes, y vi, hermano, un mover impresionante del Espíritu Santo en el Putumayo. En aquel campamento de jóvenes vi mover el Espíritu Santo. Vi niños quebrantados en el altar hablando en lenguas. Vi jovencitas, hermano, quebrantadas hablando en otras lenguas, y hermano, no se podían contener. Y ese avivamiento. Y nos contaba aquel anciano que le tocó estar al lado de nuestro misionero Morlin. No le conocí. Mi familia, mi abuela le conoció, pero no le conocí. Y cuenta mis antepasados, y contaba este pastor que él comenzó desde niño al lado de este misionero Morlin. Cuando se le dijo que se regresara, cuando se le dijo que era mejor devolverse, era mejor ir allá, acá donde ellos vivían acá. Pero déjeme decirle, el hermano decía, él contaba, y nuestra biografía, nuestros libros y de historia de nuestra iglesia, y cuenta, hermano, que aquel misionero, su esposa Salín, dijo: no, voy a entrar en ayuno y vamos a pedir la dirección de Dios. Y déjeme decirle, hermano, que aquellos que comenzaron, aquel hermano Morlin que comenzó en la iglesia del Popular en Cali, allá en el barrio del Popular, comenzó predicando e invirtió de su bolsillo hasta que la esposa se enfermó al año. Déjeme decirle que ellos ya tenían respaldo de Dios, y hoy día esta iglesia Pentecostés Unida Internacional tiene un gran avivamiento y un fundamento que, hermano, es apostólico, un fundamento, y hay que tener un celo por esta sana doctrina. Esta doctrina hay que conservarla pura. Gloria al Señor Jesús. Hoy día se ve mucha emoción. Hoy día se ve mucha emoción. Veo predicadores con mucha emoción, pero no escucho casi el hablar en otras lenguas. Y la pregunta que usted debe hacerse, mi hermano, esta tarde: ¿cuándo fue la última vez que usted habló en otras lenguas? Pregúntele a su hermano que está al lado: ¿cuándo fue la última vez que usted habló en otras lenguas? Ahora estaba escuchando hablar en otras lenguas. Esta doctrina hay que conservarla pura. Esta iglesia todavía sabe que el hablar en otra lengua es la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo. Esta iglesia todavía sabe que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, todos comienzan a hablar en otras lenguas. A mí me gusta cuando veo, hermano, los músicos una hora antes de rodilla, antes de ir a su piano, antes de ir a la guitarra, antes de ir al micrófono. Me gusta cuando el músico llega bien vestido con su saco y su corbata. Perdónenme, hermanos, si no les gusta y de pronto me van a tomar una mala impresión, pero estoy para corregir y enseñar esta sana doctrina. Cuando el músico se para, hermano, veía temprano, me dicen que es el distrito Pasto, veía estos músicos, ver el vestido de aquellas jóvenes, ver sus cabellos, amén, ver sus rostros, hermano. Esto es bonito. Y así debe ser. Esta doctrina hay que conservarla. Hay que cuidar el altar. Hay que cuidar el altar, iglesia. Gloria al Señor. No hay que tener conceptos, pero sí hay que tener celo por la doctrina. No hay que tener conceptos de hombre, pero sí, hermano, el Señor dijo: el celo de tu casa me consume.
Me gusta cuando el músico está tocando y cuando terminan de tocar viene el predicador. El músico se queda en su silla. El músico es el primero que está ofrendando. El músico es el primero que está hablando en otras lenguas. Me gusta cuando el predicador que está predicando, hombre, cuando llega el próximo, el otro predicador, él se queda en el otro culto. Lo mismo es músico. Esto hay que conservarlo. Dele ese aplauso al Señor. El altar hay que cuidarlo. Gloria al Señor Jesús. Amén. Los músicos son una bendición. David, siendo un rey, era un músico también, un adorador. Y cuando lo hacía, se humillaba, rasgaba su ropa real y se humillaba en la presencia del que es alto, del que es sublime, y decía: mi alma te alaba, mi alma alaba. Gloria al Señor. Esa es la adoración de aquel que tiene, hermano, esta unción. Gloria al Señor Jesús. Nacimos, la iglesia nació el día de Pentecostés y es fuego, unción, y en Pentecostés debe permanecer. Gloria al Señor Jesús. En Pentecostés debe permanecer. Gloria al Señor Jesús. Y dice, hermano, que comenzó en aquel lugar y se fue extendiendo el avivamiento. Y dice, hermano, que llegaron a las casas, aún en los cantiles, en la casa de Cornelio. Dice que estaba Pedro enseñando. Hechos capítulo 10. Mire lo que dice el verso 44. Hechos capítulo 10 y el verso 44 dice, aún, mire, hermano, lo que dice, ayúdeme a leer. Pero aún estaba hablando estas palabras. Mire, hermano, no necesitaba esforzarse, no necesitaba tanto, perdóneme el grito, no necesitaba tanto, amén, esforzarse, porque dice, pero aún estaba hablando estas palabras. Gracias, mi hermano. Gloria al Señor. Dice, hermano, Hechos capítulo 10, verso 44. Pero aún estaba hablando estas palabras cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Mire, estaba hablando, pero cuando cayó el Espíritu Santo, no se esforzó, solo predicó. Y hoy día, hermano, esto lo hace, es la oración. El Espíritu Santo se mueve, es cuando la iglesia tiene una oración constante. Cuando en la iglesia hay un grupo de oración, hay una cadena de intercesión, el Espíritu Santo, hermano, se manifiesta. El Espíritu Santo está confirmando, Él está operando los dones, Él está operando, hermano. Sabe, esto es lo que necesita la iglesia hoy día: volver por las sendas antiguas. Se ha olvidado la oración, se ha dejado el ayuno, y hay que volver, amén. Hay que volver por esta senda, la senda del ayuno, la senda de la oración. Hay que volver nuevamente, hermano, porque esto no es solamente una emoción, esto es el mover del Espíritu Santo. No había necesidad de esforzarse. El Espíritu Santo caía sobre ellos, dice la palabra del Señor. Descendía sobre ellos. Y esto sucedió en la casa de Cornelio. Gloria al Señor Jesús. Y cuando Él dice, ten cuidado de ti mismo, es mi conducta. Sabe que tengo un gran compromiso, y es con mi testimonio, con mi conducta. Porque primero comienza por mí. Sabe que tuvimos un pastor el cual nunca le vimos una tacha. Sabe, hermano, que
Tuvimos allí maestros que nunca le vimos una tacha, nunca le vimos un mal proceder. Gloria al Señor Jesús. Cuando dice de ti mismo, es la doctrina, es mi imagen, es mi testimonio, cómo me conduzco, cómo, hermano, para poder predicar, para poder enseñar. Y de la doctrina, esta doctrina, amén, hay que cuidarla. Esta doctrina es el fundamento apostólico. Amén. Esta doctrina, hermano, es lo que tenemos que cuidar. Un día nuestros hijos, hermano, van a crecer, pero ellos van a crecer van a estar allí en la casa, y ellos van a caminar, y ellos van a tener la fe que fue transmitida desde la casa, desde el hogar. Usted como padre tiene un gran compromiso, y es de hacer devocionales, de enseñarle, de corregirle, de amonestarle, pero también de animar a sus hijos con esta palabra. Gloria al Señor. ¿Sabe, hermano, que me dice la palabra del Señor allí en Deuteronomios capítulo 6 y el verso 14? Vamos a mirarlo. Deuteronomios capítulo 6. Ahorita vamos al 14. Dice la palabra del Señor en el verso 5: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Primeramente soy yo, en mi corazón. Y la repetirás ¿a quién? A tus hijos. Amén. Mire lo que dice: a tus hijos. Muchas veces ganamos al vecino, pero no ganamos a nuestros hijos. Si usted mira en el libro de Génesis, Noé predicando, siendo padre, siendo predicador, siendo trabajador, y nadie le creyó. Pero ¿quién subió al arca? Él y su familia. Qué triste ganar el mundo y que nuestros hijos se pierdan. ¿Sabe, hermano, que en Éxodo capítulo 3, el verso 10, vamos a mirar la petición que hizo el diablo? Y es la petición que el diablo hace hoy día, todavía sigue igual. Éxodo capítulo 3, el verso 10. Perdón, capítulo 10. Vamos a mirar la petición de Faraón. Éxodo capítulo 3, 10. Si usted mira en el verso 10, verso 3, léalo por favor, ayúdeme a leerlo, los que lo hayan encontrado. Miren lo que dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, ¿cómo dice? El Dios de los hebreos ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero miren lo que dice en el verso 8: Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Y quiénes son los que han de ir? Verso 9, leamos todo. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, amén, con nuestro, ¿cómo dice? ¿Qué más dice? Y nuestras hijas, nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne al Señor. Él dijo, hermano, ¿con quién van a ir? Y en la petición del diablo, está bien, vayan ustedes, dejen las mujeres, dejen los hijos. Pero él dijo, iremos con nuestros hijos, nuestros viejos, con todos iremos. Hermano, esta mañana, amén, él dice: amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma. Pero en el verso capítulo 6 de Deuteronomio, vuelvo, dice en el verso 7: y estas palabras las repetirás a tus hijos andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal entre tu mano,
Estarán como frontales entre tus ojos y las creerás en los postes de tu casa, en la puerta de tu casa. Gloria al Señor. Esta doctrina es para enseñarla. Esta doctrina es para vivirla. Esta doctrina, hermano, ¿sabe qué hacía Moisés? Todos los días recordaba esta palabra. Y Pablo decía, a mí no me molesto recordarle, escribirle lo mismo. Es que esta palabra hay que enseñarla. Hay que enseñarle todavía a nuestros hijos que hay que servir al Señor. Hay que enseñarle todavía a nuestros hijos que hay que adorar al Señor. Hay que enseñar todavía, hermano, en la iglesia que hay que vivir en santidad. Hay que enseñar todavía en la iglesia que hay que recibir la promesa del Espíritu Santo. Hay que enseñar todavía esta doctrina apostólica y no hay que cambiarla. Dale ese aplauso al Señor. Hay que cuidar esta doctrina y hay que perseverar en ella. Hay que predicar esta palabra, pero hay que vivirla. Hay que cuidarla. Gloria al Señor Jesucristo. No interesa, mi hermano, no interesa, mi hermana, que tal vez a usted le menosprecien, amén, porque es Pentecostés. Tal vez le menosprecian porque en su casa hay un altar familiar. Y sabe que hacía la iglesia primitiva. Los altares estaban en la casa y cuando llegaban al templo la gloria se veía. Y todavía enseñamos lo mismo. Cuando llegamos a la iglesia a adorar es porque en la casa hay un altar familiar y ese altar hay que recuperarlo, ese altar hay que restaurarlo. Tal vez el hijo no va a la iglesia es porque usted no tiene un altar en la casa. Tal vez el esposo no se congrega porque usted no tiene un altar en la casa. Tal vez la esposa no se congrega es porque usted no tiene un altar en la iglesia, en la casa. Entonces hay que restaurar este altar familiar. Hay que restaurarlo, enseñar a los hijos la palabra. Hay que caminar todos vamos para la casa, pero vamos para la iglesia. El hijo llega y tal vez le dice a usted: papá, yo quisiera cambiar mi forma de vestir como fulano de tal, mire el colegio, mire el corte de cabello y cosas raras. Pero usted tiene esta palabra para instruirle. Tal vez la niña, la adolescente llega a tu casa: mamá, he visto que en el colegio las compañeritas visten diferente. Quisiera colocarme el pantalón como se coloca mi compañerita. Quisiera maquillar mi rostro como lo hace mi compañerita. Tal vez quisiera hacer el corte como lo hace mi compañerita. Pero usted tiene la palabra, usted tiene el fundamento para que con amor usted se siente y haga un altar familiar. Y el Espíritu Santo es el que convence. El altar comienza en la casa. Mi hermano, la restauración está desde la casa. Y cuando la restauración está en la casa, es que la iglesia tiene este movimiento de Pentecostés. Por eso hay que promover nuevamente la oración, el ayuno, porque esta iglesia todavía creemos en la oración y el ayuno. Aquí no somos profesionales, aquí no hay músicos profesionales, no los necesitamos. Aquí hay gente de oración, aquí hay gente de unción. Aquí no necesitamos predicadores, amén, que solamente sean profesionales. Aquí necesitamos gente de oración, gente llena del Espíritu Santo. Denle ese aplauso al Señor si usted cree. Aquí no necesitamos andar en la moda para ganar los jóvenes. No, Señor. Aquí necesitamos la unción del Espíritu Santo que se mueve en este altar y es la que convence y la que cambia. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que copiar y volver al modelo de la iglesia primitiva. Porque Pentecostés está desde mi casa. Así es. Pentecostés no solamente está en la iglesia donde me congrego. Pentecostés está en mi casa. Recuerdo cuando era un adolescente, estaba acostumbrado
a ver a mi madre. Cuando llegamos después del culto, mi madre se quedaba hasta la 1 de la mañana orando. Y recuerdo que cansada me acostaba, pero mi madre pasaba a la 1 de la mañana a mi habitación y tocaba mi cabeza caliente, sus manos con aceite, y luego se iba a la otra habitación de mi hermano. Esto se llama Pentecostés, hermano. Ese mover comenzó en mi casa. Recuerdo cuando en mi casa todos salíamos desde temprano, nos íbamos con la corbata, nos íbamos con el vestido, el saco y nuestra Biblia en la mano, gloria al Señor, para la iglesia. Y en la iglesia era una fiesta, porque Pentecostés está en mi casa. No solamente en la iglesia está el rótulo, está allí, hermano, la razón social, pero Pentecostés está en mi casa, porque Pentecostés comenzó en la casa, en el aposento alto comenzó Pentecostés, y todavía, hermano, vivimos en Pentecostés. Somos la iglesia que creemos que usted debe recibir la promesa del Espíritu Santo. Todavía, hermano, somos la iglesia que sabemos que usted debe hablar en otra lengua. Si usted esta tarde comienza a hablar en otra lengua, tranquilo, que aquí ninguno se va a arrimar a decirle no hable en otra lengua, es que no es necesario. Es necesario que usted hable al Espíritu Santo en otras lenguas. Por eso necesitamos, hermano, porque Pentecostés está en mi casa. Y ese es el lema, hermano, de la unción que viene para el otro año. Gloria al Señor. Y quiero ya, hermano, para ir terminando. Pentecostés comenzó en una casa y se extendió hasta lo último de la tierra. Este avivamiento, hermano, que nació aquel día de Pentecostés, debe estar todavía en mi altar familiar, en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mi iglesia donde me congrego. Gloria al Señor. Allí, hermano, podemos respaldar nuestro pastor, nuestra familia pastoral, los diáconos. Estamos respaldando. ¿Sabe por qué? Está desde Pentecostés, desde la casa. Póngase en pie esta tarde, mi hermano. Yo no sé, pero yo quiero invitar por familias. Háganse en grupo de familias y vengan a este altar. A mí me preocupaba cuando mi hijo no había recibido la promesa del Espíritu Santo. Y un día el niño me dijo: papá, me voy para la convención, cómpreme el vestido. Y le compré el vestido, su vestido con corbata. Y bien, hermano, y ese día el niño recibe el Espíritu Santo. Me contaba una de las hermanas que estaba allí que no se podía contener. ¿Usted, hermano, se preocupa que su hijo haya recibido el Espíritu Santo? Los primeros que usted debe ministrar es su casa. Yo soy pastor por la gracia del Señor, pero primero está mi casa, primero está mi esposa. Mis hijos algún día se irán, pero ella queda conmigo. Pero mientras estén conmigo, mis hijos, vamos a hacer un altar familiar. Usted ministra primero su casa. Hagámonos en familia. Acá hay pastores que van a pasar por cada familia. A ver, pastores, vamos a imponer las manos por cada familia. El niño no ha recibido la promesa del Espíritu Santo, la va a recibir esta tarde. La esposa no ha recibido la promesa del Espíritu Santo, lo va a recibir esta tarde. El esposo no ha recibido el Espíritu Santo, lo va a recibir en esta tarde. Pentecostés comenzó en casa. ¿Dónde comenzó Pentecostés? En una casa. Hechos capítulo 2, verso 1 y 2. Pentecostés, ¿dónde comenzó? En una casa, en un aposento alto. ¿Dónde debe estar Pentecostés esta tarde? En mi casa. ¿Dónde debe haber Pentecostés en esta tarde? En mi casa. ¿Cuál es su casa? ¿De cuatro paredes? No, es su hija, su hijo, su esposo, su esposa. Levante las manos, abrácese allí. Como familia, eso es muy bonito. Abrácese. No importa, su hijo es casado, abrace a su hijo, a su nuera, su yerno, su nieto. Pentecostés, hermano, comenzó en una casa y está en mi casa, está en su casa. Vamos a orar esta tarde por las familias. Y si usted está solo, venga, hermano, no interesa.
Tal vez la esposa no está, el esposo por la fe va a estar. Venga también, vamos a levantar las manos para usted. Tal vez usted está solo, diga mi esposa no vino, pues por la fe va a estar. Tal vez usted diga mi esposo no vino, por la fe va a estar también. Vamos a orar. Tal vez usted dice mi hijo no vino, por la fe va a estar. Pidamos este Pentecostés. Somos la iglesia del fuego celestial. Somos la iglesia de Pentecostés. Somos la iglesia que cuida esta doctrina como la niña de sus ojos. Somos esta iglesia que cuida como Israel cuidaba del arca. La presencia simbolizaba esta arca, la presencia de Dios. Somos esta iglesia que cuida esta arca, esta presencia del Espíritu Santo en mi casa. Apocalipsis habla que has dejado tu primer amor. Y me da tristeza porque ¿dónde termina el Espíritu Santo? Fuera. Pero esta tarde hay que traer el Espíritu Santo de Dios a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras nueras, nuestros yernos, nuestra esposa. El Pentecostés está en su casa, Pentecostés está en mi casa. Oremos en esta tarde y vamos a decir: vamos, Señor, aviva esta iglesia. Yo escucho por aquí, hermano, comience a adorarle. Nadie te va a impedir que hable en otras lenguas. Escucha y recibe la palabra de Dios. Amén. No fue un duro el mensaje. Es el celo de la casa. Es la doctrina que hay que cuidar. Es mi casa. Es el Pentecostés. Está en mi casa. Pentecostés está en mi casa. Yo escucho a la familia allí. Está hablando en otras lenguas. Escucho a esta familia. Están hablando en otras lenguas. Sí, Señor Jesús.